Bienvenidos a mi cocina ambulante. Hoy otro día de barbacoa. Vamos a preparar salmón con mango relish o salsa, como dirían los mexicanos. Podríamos hablar largo y tendido de las salsas preparadas entre México y Japón. Esta, en concreto, es hawaiana y ellos la preparan con maji-maji, un pescado divino. Pero hoy lo vamos a hacer con salmón. Para esta receta necesitamos salmón fresco, aceite, patatas que ya están hervidas, cebolla tierna, mango, cebollino, sal, lima, pimienta y rabanitos. Empezamos. Quitamos la parte de fuera de la cebolla y la cortamos por la mitad. Y cada mitad en tiras finas y ya que nos salga la cebolla pequeñita. Estas recetas son muy fáciles de preparar y las podemos terminar en la barbacoa con la gente, ya empezando así un poquito la fiesta, haciendo un aperitivo. Esta receta la podéis preparar también con tomate, que es el típico pico de gallo que se prepara en México. Y ahora vamos a ir a por el mango. ¿Y veis que el mango tiene esta forma así como un poco aplanada? Pues el hueso está en esta posición así horizontal. Vamos a cortar por aquí, así, y ya notaréis que vamos tocando hueso. Y ahora corto el mango en daditos pequeños. Y aunque no os lo creáis, esto puede ser un acompañamiento para pescados y también para carnes. Y ya colocamos el mango con la cebolla y vamos a por los rabanitos y hacemos tiras bien finas. Y la barbacoa ya podéis ir encendiendo el carbón para que se caliente bien la plancha. Y ahora nos faltará zumo de lima, este es el toque exótico hawaiano que estamos buscando, y un poquito de cebollino y removemos. Uy, qué bueno va a estar esto. Y sal y aceite para que esté más sabrosón. Y coloco ya el salmón, las patatas, que así las calentamos, sal, pimienta y cerramos ya la papillote. Y para la barbacoa, calentita que tengo mi barbacoa y coloco encima la papillote. Si no tenemos un fogón, cuando vamos por ahí, si hay una barbacoa, es una solución, podemos cocinar lo que queramos. Y lo dejamos unos 12-15 minutos. Terminamos con esta monería de mesa y servimos. Cuidadito aquí que quema. Qué rico, rico. Y aquí ya le podemos poner nuestra super salsa. Pues ya veis que ir de picnic o de camping no tiene que estar reñido con una mesa bien bonita y una buena comida. ¿Quién se apunta? No olvidéis seguirme aquí en Canal Cocina.